Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar el BNB Vault o el BNB Vault o el baúl de BNB, traducido al español, en el que podremos obtener rentabilidades invirtiendo la moneda de Binance, la moneda BNB, y sacar muy buena rentabilidad obteniendo otras criptomonedas. Este producto financiero lo encontraremos dentro de Binance Earn y nos permitirá sacarle rentabilidad únicamente a la criptomoneda de Binance. Aquí no podremos invertir ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Polkadot, ni nada, aquí solo la moneda de Binance. Pero antes de comenzar, te dejo un link en el primer comentario del vídeo en el que puedes crearte una cuenta de Binance con mi enlace de referidos, con el que tendrás un descuento del 10% en comisiones siempre que operes dentro de la plataforma. Aquí incluye depósitos, transacciones y retiros de dinero. También te recuerdo y te dejo aquí en las tarjetas que llevo haciendo vídeos de cómo invertir nuestras criptomonedas dentro de Binance un tiempo y te recomiendo que te los mires para que adaptes tu inversión en función de tu acepción al riesgo y en función de todo aquello que nosotros queramos invertir. Por ello, mírate este vídeo, quédate y luego te miras el que te dejo aquí en las tarjetas, que es una lista de reproducción para invertir tus criptomonedas. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el ordenador y como vemos estamos en la plataforma de Binance. Para acceder al BNB Vault vamos a tener que irnos a la parte de Binance Earn, que nos aparece aquí arriba en el menú, nos vamos a la parte de finanzas, nos vamos a Binance Earn. Aquí nosotros vamos a encontrar todos los productos que nos ofrece Binance, tanto los términos flexibles, términos fijos. Recordamos que he dejado un tutorial arriba de las tarjetas donde explico estos productos, pero en este caso vamos a ir a la parte del BNB Vault, donde nos pone múltiples beneficios de BNB al acceder con un clic. Aquí te da la recompensa que tienes al meter las criptomonedas y vamos a darle a ver más. En este caso recordemos que hoy es un día fatídico porque las criptomonedas están cayendo y realmente yo he sacado la criptomoneda que tenía de aquí, pero yo aquí tenía hasta 3 BNB invertidos y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Vale, por un lado, como os comentaba antes, únicamente nos da la opción de invertir BNB. Aquí nos lo pone, mis acciones, 0.0000 BNB en staking. Al final el concepto es muy simple, nosotros vamos a dejar aquí nuestros BNBs para que vayan produciéndose otras criptomonedas que nosotros luego podamos recoger. Te da la opción de hacer una transferencia automática y te dice, todos los días a la 1 de la mañana usaremos todos los balances disponibles en todas las cuentas spot para comprar ahorros flexibles. Aquí puedes elegir que se haga una transferencia automática todos los días a la 1 de la mañana y que tus BNBs en la cartera spot pues vayan directos al BNB Vault, ¿vale? Aquí si quieres activarlo pues lo activas y si no pues no lo activas. Yo no lo voy a activar y así de fácil y así de simple. Si quisiésemos invertir nuestros BNBs aquí dentro, pues haríamos stake, elegiríamos la cantidad, que en este caso no tengo, aceptamos el acuerdo de servicio de Binance Savings y ya estaría, ¿vale? Eso es muy simple, pero lo importante es saber por qué invertir los BNBs aquí y no invertirlos en el launch pool. ¿Por qué lo hacemos así? Bien, os voy a explicar algo muy importante y para eso pues voy a abrir otra pestaña diferente para el tema del launch pool, porque al final el BNB Vault básicamente nos va a dar recompensas en función de lo que esté disponible en el launch pool. Recordamos básicamente que el launch pool es una herramienta que nos va a permitir también generar criptomonedas utilizando otras como referencia. En este caso, bueno, pues podremos obtener la criptomoneda de Dodo y podremos obtener también la criptomoneda del LittleTree. Vamos a darle a ver más. Aquí tenemos el launch pool de Dodo y aquí tenemos el launch pool de LittleTree. Y en este caso podemos invertir la moneda de Binance tanto en Dodo como en LittleTree, obteniendo un 5% de rentabilidad anual en LittleTree y un 3,76% en Dodo. Y esto es importante porque nosotros cuando invirtamos en el BNB Vault vamos a obtener estas dos criptomonedas como recompensa. Y ahora vuelvo a replantear la pregunta, ¿por qué invertimos nuestras criptomonedas aquí en el BNB Vault y no en el launch pool? Bien, pues la razón diferencial es que aquí nosotros vamos a obtener también, además de estas criptomonedas obtenidas de launch pool, vamos a obtener recompensas de savings, es decir, que también estamos reinvirtiendo para ganar BNBs dentro del BNB Vault. Es decir, si nosotros invertimos dentro del BNB Vault nuestras criptomonedas de Binance, obtendremos criptomonedas por dos vías. Primero, por la vía del launch pool y segundo, por la recompensa por savings, es decir, criptomoneda BNB. En cambio, si nosotros invirtiésemos el BNB dentro del launch pool, únicamente obtendríamos las criptomonedas que nos ofrece el sistema launch pool. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar? La conclusión que sacamos es que obtendremos más criptomonedas y más beneficios si invertimos nuestros BNBs dentro del BNB Vault. Por no decir que es que además podemos obtener otras recompensas que nos aparece aquí más abajo. Si nosotros quisiésemos aprender más, le daríamos a aprender más sobre BNB, haríamos clic, se nos abre en una nueva pestaña y nos pone cómo
usar el BNB. Pero esto ya es un poco de curiosidad para saber un poco cómo funciona la criptomoneda, pero el principio que nosotros tenemos que tener claro es este, que podemos obtener primero criptomoneda BNB, criptomonedas de Launchpool, y también podemos obtener otras recompensas en función de los programas y del tiempo, porque al final Binance va sacando programas periódicamente, con los que podremos obtener recompensas aleatorias de otras criptomonedas. Y esto es la pera, te lo recomiendo al 100%. Si tienes BNB, inviértelos aquí, porque los tendrás seguro, es un ahorro flexible, nosotros podremos retirarlo siempre que queramos, y esto es muy importante, no estamos sujetos a ningún staking bloqueado, es un tipo de staking flexible, por así llamarlo, y además es bastante seguro. Así que si te ha gustado, mírate este otro vídeo que te puede gustar dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.